Buenos días, bienvenidos al Congreso Latinoamericano de Fisioterapia. Mi nombre es Mónica Tello, soy fisioterapeuta pélvica y el tema que les voy a compartir hoy es el rol del fisioterapeuta pélvico en el deporte femenino. Quiero comenzar con esta pregunta y comentarles si es cierto que la práctica de ciertos deportes causa disfunciones del suelo pélvico en la mujer. Vamos a contestar estas preguntas. Primero quiero compartirles este artículo que habla sobre la incontinencia urinaria en la mujer deportista de élite. Nos cuenta que los deportistas de élite tienen una alta prevalencia en incontinencia urinaria, tanto de esfuerzo como de urgencia, especialmente durante el deporte, pero también durante las actividades de su vida diaria. La prevalencia está entre el 28 y el 80%. El mayor porcentaje, este 80%, en deportistas de alto impacto como trampolinistas, gimnastas aeróbicas, jugadores de fútbol o bailarinas de ballet. Saltar es la actividad principal que tiene el riesgo de provocar fugas y más atletas experimentan fugas durante el entrenamiento que ya en la competencia. El porcentaje es entre el 95.2 versus el 51.2%. Esto puede darse debido a los niveles altos de catecolaminas que se dan durante la competencia y actúan sobre los receptores alfa uretrales que ayudan a mantener el cierre. En este otro artículo investigaron la prevalencia y factores de riesgo de la incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres deportistas nulíparas. El objetivo fue descubrir la prevalencia de esta incontinencia de esfuerzo en las mujeres deportistas nulíparas y qué factores de riesgo podrían asociarse a ellas. Dentro de los resultados encontraron que la prevalencia de incontinencia urinaria de esfuerzo fue muy variada, ya que se presentaron casos en que solo el 9% de las mujeres evaluadas lo padecían, mientras que otras, la totalidad de la población la padecía. Aquí hay las poblaciones con alta prevalencia que practicaban, eran los deportes de alto impacto y eran de países nórdicos. En cuanto a los factores de riesgos personales, se destacaron el estreñimiento, personas que padecían lumbalgia, la inhabilidad de tener el flujo urinario y también que presentaban asma. Los deportes con mayor predisposición a padecer incontinencia de esfuerzo fueron los que tienen alto impacto, así como también los que involucraban atrapar un objeto, puede ser básquet o vóley. Otros factores que fueron encontrados era la cantidad de años que esta mujer padecía deporte, el nivel en el que practicaba y el volumen semanal de entrenamiento. Como conclusión, en este artículo nos comenta que a pesar de que no existe suficiente evidencia de que explique la relación entre la incontinencia urinaria de esfuerzos en mujeres nulíparas, esta investigación demuestra que el deporte juega un papel importante en el desencadenamiento de este padecimiento. Con esto que quería mostrarles como introducción, podemos ver que no existe un solo factor de riesgo para presentar las disfunciones perineales, como incontinencia urinaria, dolor durante las relaciones sexuales, descenso de órganos pélvicos. Es multifactorial. Dentro de ellos encontramos el factor obstétrico. Esto quiere decir que esta mujer que tenga, cómo fue su embarazo, cuánto peso subió de su embarazo, el tipo de parto, si fue un parto vaginal, si tuvieron que realizarle la episiotomía, cómo fue esa cicatriz, tuvo una evaluación postparto, es una mujer que va a hacer ejercicio físico pero tiene este antecedente obstétrico, es un factor de riesgo asociado. Otros, como por ejemplo el tejido conjuntivo, la calidad de tejido conjuntivo, que la mujer está en la etapa de la menopausia. En la menopausia tenemos disminución de los estrógenos. Estos estrógenos dañan también la calidad del tejido colágeno de la musculatura del suelo pélvico. Además, con la edad vamos perdiendo fibras musculares, que puede ser un factor para desencadenar también alguna disfunción. Y las mujeres, que en este caso pueden ser las nulíparas, pero que tengan episodios de estreñimiento, el estreñimiento crónico también puede generar disfunción de esta musculatura. Y finalmente tenemos el factor de riesgo, que es el ejercicio físico.
Para entender cómo el ejercicio físico puede ser un factor de riesgo para las disfunciones perineales, vamos a repasar un poco sobre la biomecánica del suelo pélvico, la biomecánica de la región lumbopélvica y también cómo se manejan las presiones abdominales. Primero, esta parte de los músculos del suelo pélvico se divide en superficial, medio y profundo. Esta musculatura superficial tiene 4 puntos de inserción, desde el pubis hacia el sacrocoxis, y en los dos laterales los isquiones. Forman 2 triángulos, en la parte anterior la urinaria, en la parte posterior el esfínter anal externo. Esta musculatura que forman a los lados el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso, el transverso superficial. Esta musculatura tiene una principal función que es la función sexual, pero además tiene una función del cierre de esfínteres tanto urinario como en la parte posterior anal. En el plano medio nos encontramos con musculatura del suelo pélvico que se llama rhabdoesfínter. Es un esfínter de la uretra. Como vemos aquí, dentro de este plano medio encontramos a 3 músculos. El esfínter uretral que bordea toda la uretra. El constrictor de la uretra es un músculo que se origina en la rama isquiopúbica, va hacia el otro lado, hacia la otra rama isquiopúbica y comprime la uretra. Y por último tendremos el músculo, el uretro vaginal, que es un músculo circular que se aprieta tanto la uretra como la vagina. Esta musculatura tiene un tono permanente, todo el tiempo está cerrado y voluntariamente se relaja cuando la mujer quiere ir al baño. Esta musculatura puede lesionarse porque la mujer se aguanta mucho tiempo de ir al baño y se empieza a generar una hiperactividad. Cuando esta mujer quiere relajarlo, esta musculatura no se relaja o se relaja un poco. Cuando ya quiere orinar empieza a doler. Esta hiperactividad también puede generar disfunciones en la parte urinaria, por ejemplo. Y por último tenemos al periné profundo. Esta musculatura es la principal en la continencia tanto urinaria como fecal. Tenemos a los puboviscerales, al pubo rectal, al iliococcigio y al coccigio. Vamos a ver cada uno de ellos. Dentro de los puboviscerales tenemos 3. Si identificamos en esta pelvis, esta parte de aquí sería la uretra y esta es el canal de la vagina. El pubo vaginal es un músculo que sale del pubis y se inserta a los lados de la vagina y cierra este espacio. El pubo perineal sale también del pubis y se inserta en el centro o en el cuerpo perineal. Y el pubo anal sale del pubis y se inserta en la parte anal. Estos músculos tienen forma de V que se comprimen hacia el pubis, cerrando la uretra y cerrando el canal vaginal. Por lo tanto, tienen su función principal en la continencia y en el cierre. Tenemos aquí el pubo rectal, es el único músculo que tiene forma de U en los músculos profundos, sale del pubis, viene alrededor del recto y se inserta al otro lado del pubis, es en forma de U. Este tiene importancia en la continencia rectal porque mantiene a 90 grados la parte final del recto, pero también a su cierre tiene función importante en la continencia urinaria. Finalmente, el iliococcigio y el coccigio son los músculos más posteriores. El iliococcigio sale del arco tendineo y el coccigio de la espina isquiática. Esta musculatura se encarga del sostén de los órganos pélvicos, mantener en su posición adecuada. Si tenemos un buen suelo pélvico, pues cumple sus funciones de el pubo visceral, cerrar el hiato urogenital. Les quiero mostrar aquí esta maqueta. Aquí nosotros tenemos la entrada de la vagina y tenemos un espacio. Este espacio se llama hiato urogenital, que debería estar todo el tiempo cerrado por esta musculatura los puboviscerales. Pero si esta musculatura está débil, hace más grande este hiato y ese es un problema para poder a futuro tener prolapsos de órganos pélvicos. Este pubo visceral también tiene la función de mantener la uretra, que sería el tercio inferior de la vagina y el tercio inferior del canal anal, en una posición vertical. Esta posición vertical es importante para la estática pélvica. Y el iliococcigio, que era el músculo más posterior, tiene la función de mantener horizontal tanto a la vejiga,
a la posición, a la parte superior de la vagina y el recto. Esta posición de la parte inferior vertical y la parte superior horizontal genera una estática, es decir, tienen un apoyo las vísceras. Si la comparamos con un mesero, por ejemplo, la mano del mesero sería esta musculatura que está sosteniendo, en este caso, la tetera, la taza, la azucarera. Si esta mano por alguna razón se moviera de su posición, ¿qué es lo que les pasa a estas estructuras? Pues empiezan a caer. Es semejante, si esta musculatura del suelo pélvico pierde su tono, empezarían a caer estos órganos pélvicos. ¿Por dónde caen? Por este hiato vaginal que tenemos las mujeres, esta apertura. El suelo pélvico y el ejercicio. ¿Qué pasa con estas vísceras o con esta estática? Durante cualquier ejercicio, ya sea saltar, cargar peso, trotar, las vísceras con cada esfuerzo se van hacia atrás y hacia abajo. Este movimiento que de las vísceras hacia atrás hacia abajo es sostenido hacia abajo por la musculatura del suelo pélvico. Además está sujetada por los ligamentos de estas vísceras y está sujetado por las vísceras, por las fascias que rodean estas vísceras. Con cada impacto que hacemos con el ejercicio físico, este suelo pélvico debería tener una buena fuerza para mantener estos impactos. Es por eso que durante el ejercicio es de manera obligatoria añadir el ejercicio físico al entrenamiento para que sustente esta presión de las vísceras que van hacia atrás y hacia abajo. Si nosotros no tuviéramos este suelo pélvico fuerte, ¿qué pasaría? Lo vamos a comparar con un barco. Tenemos aquí el barco, que serían los órganos pélvicos. Tenemos aquí el agua, que sería el suelo pélvico, que mantienen una estática. Si por alguna razón perdemos del agua o si perdemos esta musculatura del suelo pélvico, pues quien empieza a sujetar las vísceras son las fascias y los ligamentos. Pero como esta persona sigue haciendo actividad física, sigue haciendo presión de estas vísceras, llega un momento que los ligamentos ya no tienen soporte y se rompen. Se rompe la fascia y también se rompen los ligamentos, que tenemos como consecuencia que el órgano empieza a salir, porque ya no hay una musculatura que lo mantenga y los ligamentos tampoco lo pueden sostener. Y esto se da porque el hiato está abierto. Este puede ser una causa o una consecuencia. Tanto impacto que hace el deporte sobre el suelo pélvico puede generar que este hiato se abra. Entonces, como vemos aquí, este sería el canal vaginal, está cerrado. Hay tanto espacio ahí que se abre. ¿Qué genera? Cambios en la estática. La estática, habíamos dicho que debían estar estos órganos horizontales, pero como el hiato está más abierto en la foto B, empiezan a verticalizarse. Esta verticalización de los órganos pues genera que sea más fácil su descenso y su salida. Y ahí tenemos el prolapso de órganos pélvicos. Por otra parte tenemos la debilidad del pubo rectal. El pubo rectal también cierra el hiato urogenital, tenemos aquí cerrado, se debilita, tenemos un hiato abierto, y por ese hiato abierto también puede salir un órgano posterior, que es el recto. Este sería el recto, que empieza a caer por la vagina, y ahí tenemos un prolapso del recto. Luego, dentro de la biomecánica de la región abdominoperineal, debemos comprender que es una unidad funcional, que la musculatura del suelo pélvico no trabaja sola, trabaja en conjunto con el diafragma respiratorio, con la musculatura abdominal y con la musculatura erectora del raquis. Esta biomecánica es necesaria para que tenga un buen funcionamiento, que se mantengan las curvas fisiológicas de la lordosis, que se mantenga la curva neutra de la anteversión pélvica y que tengan un tono adecuado toda la musculatura, que tenga un tono adecuado el transverso, el diafragma, el suelo pélvico y la musculatura posterior. Este transverso abdominal es un músculo importante en esta estática y cumple dos funciones, una respiratoria y una postural y estática. Dentro de la función respiratoria, ¿qué es lo que hace? Sostener la presión. Cuando nosotros tomamos aire e inspiramos, el diafragma baja, esta musculatura del abdomen debe relajarse para permitir el descenso de los órganos que están siendo empujados por el diafragma. También el suelo pélvico se relaja. A la expiración sube y este abdomen tiene que
contraerse para ayudar a empujar. Eso en una respiración fisiológica normal. ¿Qué pasa durante el ejercicio? Este transverso abdominal se vuelve un antagonista del diafragma respiratorio que le permite mantener la presión constante que está ejerciendo el ejercicio contra la pared abdominal. Dentro de la función postural, en cambio, cumple un papel sinergista, es decir, suelo pélvico, transverso y erectores de la columna son sinergistas, se contraen de manera anticipatoria a cualquier movimiento, ya sea voluntario e involuntario. Si nosotros tenemos un abdomen hipotónico o si tenemos una diástasis abdominal, que es la separación de los rectos, por ejemplo, en un posparto, o si esta persona tiene una postura inadecuada, cuando hacen ejercicio físico, todas estas disfunciones posturales se acentúan, es decir, aumenta la hiperlordosis lumbar, aumenta la anteversión pélvica, genera una enlutación del sacro, lo que hay mayor presión abdominal y puede generar mayor hipotonía abdominal y que no responda este abdomen ante las presiones del ejercicio físico, generando de esta manera la disfunción. ¿Qué disfunciones podemos encontrar? Que este suelo pélvico se va alargando con esta posición, finalmente cede, se debilita y de esta manera generamos una apertura del hiato y finalmente un prolapso de órganos pélvicos. El suelo pélvico y el transverso. En diversos estudios han demostrado que existe coactivación entre el transverso del abdomen y el suelo pélvico de manera anticipatoria. Es decir, yo voy a mover mi brazo, se contrae el suelo pélvico y después el transverso en cuestión de milisegundos. Esta contracción es automática. Si esta programación, o más bien si se desprograma esta sinergia o esta activación automática, entraría ahí la disfunción. Y es lo que nosotros como fisioterapeutas pélvicos debemos reeducar nuevamente esta sinergia. Y finalmente, tenemos dentro de esta cavidad manométrica, tenemos presión. Habíamos dicho que teníamos arriba el diafragma, abajo el suelo pélvico, el abdomen y en la parte posterior los erectores, pero dentro de esta caja tenemos un globo que puede semejar que hay presión ahí. La presión es neutra cuando estamos en reposo. Esta presión aumenta cuando hacemos esfuerzos pequeños o esfuerzos grandes como el ejercicio físico, que pueden ir cambiando los vectores de fuerza y ahí entraríamos en disfunción. ¿Qué pasa de manera fisiológica o normal? Cuando hay estos aumentos de presión, el diafragma baja, el abdomen que está tónico soporta la presión hacia adelante y manda una presión hacia atrás. ¿Quién recibe la presión? El suelo pélvico por posterior y también el sacro, de manera fisiológica. Pero si no tenemos un buen abdomen, quien reciba esta presión, pasa lo mismo. Estamos haciendo una actividad física, ahí el diafragma baja, el abdomen no recibe esta presión y la presión viene directamente hacia abajo, como la flecha roja. ¿Quién recibe la presión? El hiato urogenital. Esta presión hacia anterior va a dar impactos a esta parte anterior, abombándolo. Entonces, esta mujer, cada vez que haga ejercicio físico y que no tenga un buen tono abdominal, va a generar que demos presión a la parte anterior. Generamos esta apertura que ya hemos visto, si se abre, pues se tensa, se debilita y finalmente las disfunciones del suelo pélvico. Si nosotros imaginamos, aquí tenemos la musculatura del suelo pélvico, es la plataforma del elevador, tenemos un hiato cerrado siempre. Hacemos un poco de esfuerzo físico, este hiato se va abriendo, más asociado a la hiperpresión, al abdomen que no está tónico, pues este hiato finalmente se abomba hacia afuera. Esta es la causa para no poder retener la orina, no tener un control anticipatorio, tener estos dolores lumbares o descenso de órganos. Porque la estática pélvica se pierde, los órganos empiezan a ceder, los ligamentos ya no tienen sujeción y dan origen a las disfunciones. Aquí les quería traer un ejemplo del hiato abierto. Este sería un espacio abierto, él debería estar cerrado, pero este está muy abierto. Finalmente se ha salido la vejiga. Si vemos en la foto de la derecha, esta es una vejiga que ya se está saliendo por el espacio urogenital.
Es necesario recordar que el suelo pélvico tiene 70% de las fibras rojas y 30% de las fibras rápidas. Las fibras rojas o lentas o del tono son los que soportan esta presión. Tenemos mayor porcentaje de fibras que soportan estos aumentos de presión. Por esta condición es necesario que dentro del entrenamiento que hagamos, entrenemos estas fibras lentas que son las que van a soportar la presión. Entonces, ya para ir terminando, ¿la mujer debe dejar de hacer ciertos deportes? La respuesta sería no, no debería dejar de hacer el deporte o no debería dejar de entrenar, pero lo que sí debería hacer una mujer es incluir en su entrenamiento el suelo pélvico. Como cualquier otra musculatura, se va debilitando con la edad, se va debilitando con el tiempo. Si no la reconocemos, si no la empezamos a entrenar, más todos los factores que hemos visto hoy, pues pueden generarnos las disfunciones. ¿Cuál es nuestro rol como fisioterapeutas pélvicos? Primero, evaluar. Sería obligatorio que todas las mujeres que van a empezar una actividad física sean evaluadas. ¿Para qué? Porque debemos identificar factores de riesgo, debemos identificar si esta mujer es nulípara o ya tiene un antecedente obstétrico, cómo es su postura, cómo respira, la hipertonía del diafragma respiratorio también tiene repercusión en esta estática pélvica, cómo está su faja abdominal, si tiene o no tiene diástasis, cómo está su suelo pélvico en sí, tiene fuerza, tiene hiperactividad o tiene hipoactividad. Una vez que hemos evaluado, enseñar un grupo de ejercicios a estas mujeres para que lo incluyan en su deporte y finalmente prevenir. Pero si ya tuvieran una disfunción, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ejercicios o tratamiento para compensar estas presiones que ejerce el movimiento hacia la musculatura del suelo pélvico y hacia las vísceras y además aumentar esta presión anticipatoria o este cierre anticipatorio que se ha perdido. Ese sería nuestro trabajo. Les quiero dejar como un ejemplo de entrenamiento perineal. Lo primero que debemos hacer con una mujer es el reconocimiento. Aquí les he puesto este dibujo, que a veces las mujeres no se ven en el espejo o no saben que ahí hay músculos, no saben cómo reconocerlos. Entonces, el primer tratamiento es la propiocepción, reconocer esta musculatura, reconocer su origen, su inserción. Si es que pueden hacerse una palpación, hacerse una exploración con el espejo, sería lo ideal. Y una vez que tengamos este reconocimiento, pues sí empezar con un programa de fuerza, potencia o resistencia, en donde vayamos trabajando tanto las fibras fásicas como las fibras tónicas que hemos visto que es necesario para este entrenamiento. Dentro de la fuerza podemos empezar con 6 segundos de contracción, 6 segundos de relajación durante 8 contracciones, 8 repeticiones, perdón. Si vamos a trabajar potencia, contracciones máximas, contraigo, suelto, contraigo, suelto, contraigo, suelto, lo más rápido posible, lo podemos hacer hasta que se canse o en unas repeticiones de 15 cada serie. Y finalmente el ejercicio de resistencia lo tenemos que hacer a fuerza media, donde vamos a mantener 30 segundos y relajamos 30 segundos. ¿Esto es un protocolo? No. Toda mujer debería tener su propio entrenamiento. Es por esto que evaluamos y elegimos el tipo de ejercicio con el que queremos empezar y además la progresión. Es un programa que va en progresión. Si empezamos con este, pues a la siguiente semana ya contrae 7, relaja 7 y vamos haciendo una progresión. Depende de quién tenemos delante o a quién estamos tratando. La precontracción consciente dentro de la fisioterapia pélvica se llama NAC perineal. Este NAC perineal es un cierre anticipatorio al esfuerzo. Es decir, tengo que hacer una contracción fuerte, fuerza máxima, hacer el esfuerzo y soltar. ¿Qué es un esfuerzo? Levantarse y sentarse de una silla, subirse y bajarse del auto, lavarse los dientes, cargar al hijo, toser, estornudar, reírse a carcajadas y, por supuesto, la actividad física que la persona haga. Eso es un esfuerzo, pero la persona debe aprender a hacer una contracción anticipatoria antes, por ejemplo. Contraigo el suelo pélvico, lanzo la pelota. Contraigo el suelo pélvico, empiezo la carrera. De esta manera y con la repetición podemos hacer que esta contracción se vuelva automática, que es nuestro objetivo.
¿Qué hacemos con este cierre anticipatorio? Pues garantizamos la estabilidad de los órganos intrapélvicos y el cierre de este hiato urogenital que habíamos visto, que la apertura sería la disfunción, en cualquier actividad que genere hiperpresión. ¿Y a dónde queremos llegar? Al automatismo perineal. Es decir, que yo por un cierto periodo de tiempo tengo que pensar, voy a contraer esta musculatura y hacer el esfuerzo. Me voy a subir al auto, voy a contraer la musculatura y subirme al auto. En un primer momento tiene que ser estas actividades pensadas, pero después esto se vuelve automático y la musculatura del suelo pélvico va a generar este cierre de manera anticipatoria ante cualquier esfuerzo sin necesidad de pensar. Y para concluir, no podemos afirmar que un deporte específico sea la causa de un mal suelo pélvico o que genere estas disfunciones. Debemos conocer que hay varios factores de riesgo que pueden generar que esta mujer sufra incontinencia, dolor o prolapso, entre otros. Patologías como el cáncer, las intervenciones quirúrgicas, traumatismos directos o tener una mala relación colágeno-elastina, malas posturas o posturas mantenidas, antecedentes obstétricos, dolor menstrual, estreñimiento, todo esto predispone a la mujer deportista que sufre estas disfunciones. Una joven deportista que tenga un buen equilibrio hormonal, una buena relación colágeno-elastina, no tenga antecedentes ginecológicos y con buena musculatura, no debería tener ninguna disfunción de pérdida urinaria. Y finalmente, si la mujer sufre disfunciones del suelo pélvico por la práctica de un deporte, es porque ya también de base tuvo un mal suelo pélvico o tenía estos antecedentes de pérdidas que junto con el deporte se han complicado. Todo esto es necesario para nosotros identificar el caso, evaluarlo, analizarlo y poder hacer un buen plan de tratamiento. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen día y sigan disfrutando del Congreso.